Hoy vamos a continuar con la unidad 6. Vamos a ver la segunda parte de esta unidad cuyo título es Arquitectura Latinoamericana promediando el siglo XX entre la internacionalización y el regionalismo. Vamos a recordar el objetivo de la unidad 6, que es reconocer las tensiones y concreciones en las arquitecturas latinoamericanas del período de la segunda posguerra, verificando la coexistencia de posiciones universalistas y regionalistas. En esta parte 2 vamos a ver más precisamente los casos argentinos, influencias corbuserianas e identidad rioplatense, Grupo Austral, Antonio Bonet, modernidad universal y poética regional, Casas Blancas, de Claudio Caveri, rigurosidad moderna y consonancia urbana, con Mario Roberto Álvarez, y visiones arquitectónicas y refugio utópico, de Amancio Williams. Corría el año 1929 y el arquitecto más revolucionario del siglo XX pasó por la Argentina dejando su huella en aquellos arquitectos vanguardistas. Fue invitado a dar una serie de conferencias por la Asociación Amigos del Arte y aquí predicó sus radicales ideas sobre la arquitectura y el urbanismo. En este viaje también visitó Río de Janeiro, Asunción y Montevideo. Gran parte de la comunidad de arquitectos locales aún seguía imbuidos en la estética del academicismo o en su defecto en el estilo neocolonial. Es así que encuentra una comunidad de profesionales dividida. Le Corbusier desde el río imagina y traza un plano ordenador para Buenos Aires. Ideas que finalmente quedan en un aporte teórico, pero sí podemos decir que esta visita fue de gran valor para la comunidad de jóvenes, como los del Grupo Austral, quienes comulgaban con sus ideas. Corría el año 1937. Jorge Ferrari Ardoy y Juan Curchán habían emprendido un viaje egresado a Europa y luego se establecen allí para hacer prácticas profesionales. Conocen a Antonio Bonet en el atelier de Le Corbusier en París durante los meses que trabajaron con el maestro para el Plan Ordenador de Buenos Aires. Más tarde, Bonet se traslada a Buenos Aires expulsado por la posguerra civil y allí se une a Ferrari Ardoy, a Curchán, para impulsar la creación de un grupo junto a otros profesionales, Vera Barros, López Chas, Sánchez de Bustamante, Lepera, entre otros. Grupo de profesionales vanguardistas cuyo objetivo era generar un cambio en la arquitectura, nuevos paradigmas culturales que a su vez impacten en la economía, en la forma de habitar y de producir. Podemos circunscribir la existencia del Grupo Austral entre los años 1937 a 1941, cuyas intenciones se hacen públicas en un manifiesto que queda publicado en la revista Nuestra Arquitectura. Fue un grupo diverso y por momentos heterogéneo, no solo en sus visiones teóricas, sino también en lo referente a sus postulados políticos. Y eso se plasmó en la diversidad de obras y rumbos que tomó la arquitectura argentina. Aquí podemos ver una de las obras más importantes del Grupo Austral, el Atelier para Artistas, una obra ubicada en pleno microcentro porteño, es del año 1937 y sus autores dentro del Grupo Austral son Bonet, López Chas y Vera Barros. Originalmente el edificio fue pensado para albergar varios artistas y aún sigue conservando esa función. Representa la vanguardia del momento, es una obra sumamente rupturista y es marcada la aparición del contraste, seguramente producto de lo que hablábamos, de la diversidad de sus autores. La fachada se la percibe curva, con una resolución en esquina con parasoles,
mostrando un producto heterogéneo, diverso, donde se van a plasmar las ideas de la modernidad con diferentes materiales, diferentes texturas. La misma se presentan compuesta, como dijimos, por diversas texturas con recursos provenientes de la industria y en lo posible de montaje en seco, materiales diversos como chapas dobladas, chapa agujereada, ladrillos de vidrio, tejido de alambre, vidrio en diferentes expresiones. Nos habla de la libertad y la diversidad creadora de la expresión de este proyecto. El edificio se organiza en 3 niveles. La planta baja, destinada a locales comerciales. El primer piso, que es propiamente dicho el atelier o los atelieres para los artistas, con un entrepiso a su vez que resuelve el lugar de descanso y los baños, al que se accede con una escalera caracol y genera un balconeo sobre los atelieres, teniendo así una doble altura. Por último, el último nivel, que es la parte de las terrazas, estas terrazas jardín, digamos que recupera el concepto de la terraza jardín, coronados a su vez con bóvedas de hormigón a manera de cáscara que terminan el edificio con un remate casi escultórico. Finalmente, para terminar con esta obra, veremos como síntesis estas 3 imágenes. Por un lado, la imagen urbana del edificio, en donde sienta clara presencia. Vemos que reconstituye la esquina de una forma muy particular. El edificio, como dijimos anteriormente, se organiza en 3 niveles. La planta baja destinada a locales comerciales, con un claro retiro de la línea municipal y quiebre de la línea de fachada que le dan un dinamismo a esta fachada de escala peatonal. El segundo nivel, que es donde se desarrolla el atelier para artistas y el lugar de descanso, mediante este entrepiso y doble altura de la que también hablé anteriormente, que se enmarca en el conjunto y en la volumetría como diferente, reconstituyendo la esquina, usando los parasoles verticales metálicos como elementos para tal fin. El resto de la línea de fachada, donde vemos el diferente uso de los materiales, chapa doblada, chapa perforada, ladrillos de vidrio, las carpinterías metálicas que le dan estas diferentes texturas a la línea de fachada. Por último, la terraza jardín, en donde se ven estas bóvedas cáscaras de hormigón, que son los elementos de remate y a su vez los elementos escultóricos. Estas bóvedas de hormigón también las vemos en la foto del interior. Y aquí se percibe este espacio tan particular generado por las mismas. Ahora veremos un edificio del Grupo Austral, el edificio Los Eucaliptus de Virrey del Pino, 2446, en el barrio de Belgrano. Esta obra es de principios de los años 40 y vemos que a nivel urbano es rupturista, ya que se ubica en el fondo del lote, dejando la posibilidad de que existan los espacios de uso común, como ser restaurante, lavadero, juegos de niños, cuestión también sumamente innovadora para la época, ya que no era costumbre que estos programas se incorporen a un edificio de viviendas. Por otra parte, también hay un respeto por la vegetación existente, permitiendo que estos árboles que dan nombre a la obra puedan permanecer en el terreno. Es así que rompe también con la tradición de la ubicación del edificio sobre línea municipal y dejando el patio
a modo de corazón de manzana y se ubica en el fondo. Evidencia una clara influencia corbusieriana. Recordemos que los integrantes del grupo austral habían trabajado con este maestro para el Plan Regulador de Buenos Aires, marcando así sus carreras con claras influencias. La unidad habitacional de Marsella es el edificio con el que se puede trazar un paralelo. Observemos las influencias corbusierianas no solo en la presencia urbana de la que estuvimos hablando, como ser la implantación en el terreno, sino también en el programa innovador y en los elementos constructivos como ser los parasoles metálicos que le dan la identidad al edificio, la presencia de la terraza jardín, la fachada libre y también la presencia y diseño del mobiliario incorporado a cada uno de los departamentos. Y si de mobiliario tenemos que hablar, aquí vale citar el sillón BKF, diseñado por el Grupo Austral, y se convertirá en uno de los legados más importantes de este grupo. Fue diseñado más precisamente por Bonnet, Kurchan y Ferrari Ardoy para el atelier de artistas a principios de la década del 40. Los materiales usados, metal y cuero. Era un asiento pensado para ser usado de diferentes maneras, pero siempre teniendo en cuenta el confort, la comodidad y el relax. Seguidamente veremos la obra del arquitecto Claudio Caveri. Claudio Caveri es un arquitecto argentino, egresado de la UBA, nacido en Buenos Aires en 1928. Su padre también había sido arquitecto y esto marca de alguna forma el rumbo de su carrera. Un arquitecto que, aparte de tener obras construidas, tiene un gran aporte desde la teoría. Crea al principio de su carrera, en conjunto con otros profesionales, la revista Hacer. Y su primer obra de arquitectura es su propia vivienda, de alguna forma influenciada por los principios plásticos del primer Mies van der Rohe. Otra de las obras que veremos como de gran importancia es la iglesia de Nuestra Señora de Fátima en Martínez. Y en 1958 funda junto a su compañera Delia Uigari la Comunidad de Tierra, en la que allí trabaja como albañil y carpintero. En 1967 plasma los fundamentos de su pensamiento en su primer libro, El hombre a través de la arquitectura. Claudio Caveri fue uno de los representantes por excelencia del movimiento de Casas Blancas. Casas Blancas es un movimiento que desde la mirada particular de la modernidad rescata los valores propios de una arquitectura regional. Hace referencia más precisamente a la arquitectura del NOA, del noroeste. Es así que vemos este ejemplo de la iglesia catedral de Purmamarca, con sus muros blancos, sus paredes encaladas, cuestiones que van a tomar como rasgos identitarios, por nombrar solo algunos, y se van a ver replicadas posteriormente en sus obras. Caveri siempre va a ser una arquitectura con un fuerte compromiso social, pero por otra parte busca hacer una arquitectura propia, una modernidad mirada desde Latinoamérica. Esa búsqueda de identidad cultural tiene que ver con las raíces propias hispano-criollas, respetuosas del lugar, respetuosas de la vegetación y el clima.
La iglesia de Nuestra Señora de Fátima en Martínez de 1956. Una de las obras más importantes de Caveri, es una iglesia cristocéntrica, que quiere decir que el altar está en el centro de la composición. Si bien hay una idea en la planta de cruz latina, pero no está en el foco del eje como estaría en el caso de una cruz latina tradicional. Nos habla no solo de una forma nueva de hacer el templo, sino también de una concepción distinta de la religiosidad, ya que los fieles se sientan alrededor del altar. Nos habla claramente de un Cristo que vive entre la gente, de un Cristo más cercano y no puesto en un punto de mayor importancia, de mayor relevancia para el pueblo en sí, para la comunidad cristiana. Esto es verdaderamente rupturista y tiene concordancia con la filosofía a la que adhiere el arquitecto. Aquí podemos observar los cortes y cómo la composición se materializa con muros de mampostería portantes y estas cúpulas de forma piramidales hechas en hormigón que van variando su altura acorde a la jerarquía del espacio. Vemos que en la parte central, donde se ubica el altar, tiene esta cúpula piramidal de mayor altura. Es así que la jerarquía de los espacios no solo está acompañada de la altura de estas pequeñas cúpulas, sino también del ingreso de la luz natural. Otro punto fuerte de la iglesia, a modo de referencia a las iglesias del norte argentino, es el campanario. El campanario que hace de punto focal y sienta su referencia identitaria con las iglesias del NOA. Como ya dijimos anteriormente, Claudio Caveri, en el año 1956, funda la comunidad Tierra junto a Delia Puigari. En ella trabaja como albañil y carpintero. Esta comunidad nace de un proyecto de una especie de granja en donde se trabajaba en comunidad y en forma de cooperativismo, y posteriormente de esta comunidad Tierra surge un barrio que no va a respetar la cuadrícula original producto de su origen. Caveri, como dijimos, no solo busca una arquitectura de identidad propia, sino busca una arquitectura de compromiso social. Es así que en la comunidad Tierra se practica la autoconstrucción, el cooperativismo y la escucha permanente del usuario, siendo el proyecto la resultante de la conjunción de las ideas del profesional y del usuario. Aquí vemos la expresión formal de la obra. Esta expresión formal, más allá de una búsqueda constante, es la resultante, por una parte, de un factor económico y un factor de posibilidades técnicas. Recordemos que la autoconstrucción era la forma de llegar a la concreción de estas obras. Es así que en esta obra se funden lo que es el muro y la cubierta. Vemos también cómo se crea el ambiente místico y la entrada de la luz juega un papel preponderante, la cual se incorpora al espacio a través de estos vidrios de color amarillo, generando un ambiente místico. Es aquí donde tenemos que recordar
a Caveri con un profundo carácter religioso que se plasma en sus obras. Por último, para finalizar con las obras de Claudio Caveri, haremos una final reflexión sobre su aporte a la arquitectura argentina. Dijimos al principio que era la mirada desde la modernidad hacia lo local. Vemos la obra del convento de la Tourette de Le Corbusier y por otro lado una obra de Claudio Caveri de la Comunidad de Tierra en Villa Trujillo. Es así que se entiende lo que es el movimiento de Casas Blancas, esta mirada crítica a la modernidad, sabiendo que las referencias identitarias están en la arquitectura de raíces hispano-criolla del noroeste argentino, principalmente en esas iglesias que hemos visto con anterioridad. Rigurosidad moderna y consonancia urbana de la mano de Mario Roberto Álvarez. Mario Roberto Álvarez nace en Buenos Aires en 1913. Allí cursa sus estudios, siendo siempre un alumno brillante y graduado con honores. Se formó bajo los cánones de la academia, lo que posteriormente va a cuestionar, ya que decía que nuevos programas, nuevas formas de vida y los avances de la técnica no podían tener una respuesta desde los rígidos parámetros aprendidos. Es así que comienza a gestionar su propia formación, para lo que fue fundamental el uso de revistas de arquitectura que reflejan la idea de la modernidad. También su viaje de casi un año por Europa como egresado. Mario Roberto Álvarez continúa siempre fiel a los preceptos de la modernidad hasta el fin de su carrera a principios del siglo XXI. Nunca se dejó arrastrar por las nuevas tendencias como el high-tech o la posmodernidad. Teatro Municipal General San Martín, en Buenos Aires, de 1953. Una de las obras más importantes de Mario Roberto Álvarez. Claras influencias de la modernidad. Su fachada, acristalada, permite la afluencia espacial con la avenida Corrientes, dando carácter a este hall de acceso que también se convierte en galería de artes y permite que de alguna forma la calle Corrientes con su movimiento entre y sea parte de este hall. Es un edificio resuelto entre medianeras y por la complejidad de su programa nos hace pensar más que en un simple teatro, en un centro cultural. Edificio resuelto entre medianeras. El lote abarca desde la avenida Corrientes a la calle Sarmiento. Se dividen básicamente en 3 bloques. Contra las medianeras se ubican los servicios y las salas, que son 2 propiamente dichas, las salas de teatro más el microcine, en el centro de la composición. Aquí estamos viendo los halls de acceso, propiamente dicho, donde se ven las claras influencias de la modernidad. Por un lado, dijimos que es el hall de la calle peatonal y los otros superpuestos son las extensiones de las salas, Casa Cuberta y Martín Coronado, ambas salas superpuestas en bandejas y ocupando el lugar central. Vemos el espacio flexible y de dobles alturas que conforman estos halls que a su vez sirven como espacios no solo de intercambio social, sino espacios propicios para las exposiciones artísticas. Como dijimos, es más que un teatro, un centro cultural. Pero si bien hablamos de teatro, este edificio contaba con 2 salas, Sala Casa Cuberta y Sala Martín Coronado. Una
sala de cámara, y la otra dedicada al teatro de comedia. Vemos así la complejidad y la importancia de esta obra para la ciudad de Buenos Aires. Las premisas de Mario Roberto Álvarez fue siempre la posibilidad de tener, aparte de una respuesta funcional, un bajo mantenimiento, y esto se ve reflejado en todas las obras, propio de su pensamiento que adhiere a las premisas de la modernidad. Edificio Somisa. Es un edificio ganado por concurso que tiene la particularidad de tener la estructura totalmente en acero. Lo convierte en el primero realizado en Latinoamérica de este modo y el primero enteramente en ser soldado. Se realizó con chapas planas, dobladas, provista por la misma empresa. Recordemos que Somisa era la mayor productora de acero, y comprende plantas flexibles y cumple con la condicionante del código en cuanto a la altura, que tenía restricciones severas. Por eso Mario Roberto Álvarez decide realizar subsuelos, que estos se realicen en hormigón, y 14 pisos elevados. El edificio se resuelve en un lote de medidas irregulares y funcionalmente se organiza en una planta baja, en donde se encuentra el acceso, sala de conferencias y sala de muestras. Los siguientes pisos corresponden a las oficinas de la empresa, y en el subsuelo, que como dijimos es la única parte que se resuelve en hormigón, se encuentran las salas de mantenimiento, las cocheras y los depósitos. En estas fotografías tomadas desde la calle vemos la escala peatonal a la que recurre Mario Roberto Álvarez, haciendo alarde del uso metálico de la estructura, muy apropiado, ya que este edificio, recordemos, estaba destinado a ser la sede administrativa de la empresa Somisa. Recordemos que la estructura se resuelve enteramente metálica y el cerramiento era piezas prefabricadas de montaje en seco, coronando el edificio con un helipuerto. Finalmente es el turno de abordar el tema de Amancio Williams, visiones arquitectónicas y refugio utópico. Este arquitecto, nacido en 1913, hijo de un compositor y músico, estudió primeramente ingeniería durante 3 años y luego arquitectura. Se recibe en 1941 y adhiere profundamente a los postulados de la modernidad, siempre con una particular visión desde la teoría. Su mayor aporte quizás está allí. La Casa Williams, casa sobre el arroyo, en Mar del Plata de 1943. Quizás uno de los legados más importantes de Amancio Williams. Esta obra es, de alguna forma, la síntesis de su obra, de su pensamiento, ya que se evidencian las claras influencias del movimiento moderno, más precisamente de Le Corbusier, y aparte también se evidencia el manejo estructural que tenía producto de haber estudiado ingeniería. Por otra parte, también el respeto al sitio, dando lugar a que el arroyo condicione la obra y dando lugar, por otra parte, a ese terreno cubierto de vegetación que tiene gran importancia en el diseño. Otro de los postulados que se evidencia de los 5 puntos de Le Corbusier es la idea conceptual de los pilotes, ya que vemos que la casa está apoyada en ambas márgenes del arroyo,
dejando la planta libre, pues es así que recupera esa idea de la elevación sobre pilotes. Observamos claramente los postulados de la modernidad. La planta flexible, simple, el volumen claro, concreto, el aventanamiento corrido que da lugar a la integración del interior con el exterior, aportes de diseño exquisito, por ejemplo, la escalera que acompaña la curvatura de la losa sobre la cual se apoya este volumen puro y es esa losa la que traslada el peso de toda la obra a los extremos del arroyo. Otro punto importante a resaltar es la sinceridad de los materiales con la que trabajó Williams, principalmente el hormigón armado, que usado al exterior con un tratamiento adecuado, brindaba toda la sinceridad que se buscaba. En su interior también el uso de madera y el uso de elementos constructivos, siempre buscando la sinceridad y simpleza del material y absolutamente despojados de decoración. Como dijimos, Williams adhiere a los postulados de la modernidad. Vemos aquí una comparación con Ville-Savoye de Le Corbusier. Claramente, el concepto de terraza-jardín está presente en la obra. Más allá del concepto de la arquitectura moderna, Williams tiene gran respeto por lo local, tiene gran respeto por el sitio, que es condicionado en este caso por un arroyo y la presencia de árboles, teniendo un arraigo especial con el lugar. Como explicamos, Amancio Williams había estudiado ingeniería, lo que le daba un conocimiento del trabajo estructural. Y es así que diseña, proyecta y piensa esta especie de sombrillas invertidas, que son simplemente losas cáscaras con una columna central que a su vez es desagüe. Estas especies de sombrillas las piensa muchas veces como soluciones al clima, pudiendo así tener una modulación en la que pueda generar esa flexibilidad de sacar y poner de acuerdo a las necesidades. Estas losas cáscaras la va a usar en los proyectos de los hospitales en Corrientes del año 1948 al 53. Lo utiliza ya que encuentra en ellas una solución para el clima de la provincia con fuertes cuestiones de asolamiento. Entonces estas sombrillas van muy por encima de lo construido y protegen al edificio de la radiación solar y a su vez de la lluvia. A su vez, podemos hacer un paralelo con las galerías propias de la zona de Corrientes y aquí encontrar una referencia a lo local. Podemos concluir que Amancio Williams fue un arquitecto innovador que adhiera a los postulados de la modernidad, pero por otra parte, su gran aporte teórico desde la experimentación estructural, sin olvidar las cuestiones localistas.